Querido Hans, muchas gracias por la invitación, damas y caballeros. Es un gran honor y un placer hablar con ustedes sobre uno de mis temas favoritos. Siempre me ha interesado, desde mi infancia y cuando era pequeño, chico, la corrección política aún no se había inventado. Y nadie sabía lo que significaba estar despierto y por eso jugábamos sin piedad a los indios y los vaqueros, un juego racista, por supuesto, y usábamos pistolas de juguete que estaban disponibles en todas las jugueterías sin ningún problema en el tiempo. No fuimos acusados de poner la cara roja y no fuimos acusados de apropiación cultural o de la era dorada. Para aquellos de ustedes que no tienen idea de qué hacer con el nombre de Samuel Colt. Samuel Colt fue un ingenioso inventor y hombre de negocios que construyó un brazo repetidor, ya sea un cargador cilíndrico que te daba la posibilidad de disparar 6 veces sin recargar. Esto era en ese momento una gran ventaja. Música. Mi discurso se extraerá de la siguiente manera. Mantengo una breve descripción de la historia del desarrollo de Our Movement y tecnología, unas palabras sobre Palestrín y calibres, sobre la situación legal en ambos lados del Atlántico, el debate político, los pros y los contras de la propiedad privada de armas y finalmente la ética de la propiedad de armas y mis conclusiones. Desde el principio sobre Adeva y Nature, humanos no estamos muy bien equipados para sobrevivir en un entorno hostil, con animales grandes y peligrosos y depredadores. No somos rápidos ni fuertes en comparación con otros depredadores. No tenemos mandíbulas fuertes ni pausas con las garras, por lo que había que hacer algo para sobrevivir. Las primeras armas que produjeron los humanos eran así, eran garrotes, eran ejes, y eran lanzas. Y los hallazgos más antiguos de este tipo de armas se remontan a 400.000 años. Por lo que tienen una larga historia detrás de ellos. El siguiente paso, la idea de ampliar el alcance de la acción, significó la invención del arco y la flecha, por ejemplo, y eso se remonta al Paleolítico tardío, aproximadamente entre 30.000 y 10.000 años antes de Cristo, y se produjeron 2 muestras diferentes. Es un arco largo inglés que ha sido utilizado por los actores británicos en la Guerra de los 100 años con los franceses. Y otro es el arco ecuestre de los mongoles, que es bastante corto, para darle a la actuación la posibilidad de usarlo desde el caballo. Otra posibilidad era el lanzador de lanzas. Es algo bastante extraño y complicado. Si alguna vez has probado algo así, se extiende a lo largo de tu brazo y esto te da la posibilidad de dar más velocidad para desaparecer, pero de hecho no es fácil conseguirlo. Objetivo con eso, por lo que es más fácil tener un buen tiro con arco y flecha. Otra posibilidad para ampliar el alcance fue la ballesta. La multa más antigua se remonta al 400 a.C. en la antigua Grecia. Esta no es la antigua Grecia, este es un ballesta medieval y la principal ventaja en comparación con el arco y la flecha es que no tienes que sostener todo el peso del arco y te da la posibilidad de apuntar al objetivo como con un rifle. Es necesario ser físicamente fuerte. Si alguna vez has comprado arco y flecha, sabes si es un palo fuerte, que te da la posibilidad de cazar con eso. Eso significa que tienes que sostener entre 30 y 40 kilogramos aquí, y eso significa que tienes que disparar en muy pocos segundos, de lo contrario no podrías sostenerla. Esta es la ventaja de la ballesta. La desventaja es que lleva un tiempo relativamente largo recargarla, mientras que un arquero bien entrenado
Te he mostrado la imagen del arco, utilizados por los arqueros británicos en la Guerra de los 100 años, podían disparar hasta 10 flechas por minuto, por lo que si tienes cientos de este tipo de arqueros y hacen todos lo mismo, es como una artillería ligera, es un efecto terrible. Especialmente terrible. Sigue. No con personal fuertemente equipado. Muy poco después de la invención de la pólvora negra, que fue a principios del siglo XIV, aparecieron las primeras armas de fuego, las primeras armas Archibus piratear libros en alemán. Parecía muy primitivo, muy primitivo, es solo un tubo de hierro, con un orificio en el lado lateral del extremo del jabalí del tubo y el eje de madera, y la función era así: tenías una cuerda de cáñamo que había sido encendida, y esta cuerda de cáñamo incandescente era presionada en un bolígrafo con pólvora debajo de la bola en la parte trasera. Cuando presionas el gatillo, y esto provocó una llama que entró en el tubo donde se encendió el auto, donde se encendió la carga, y la bola estaba hecha de piedra o incluso de del cañón salía plomo. Se produjeron diferentes tipos de este tipo de armas y todas juntas no eran realmente confiables. No se podía usar cuando llovía y no cuando el viento soplaba muy fuerte, porque habría limpiado la pólvora. El polvorín. El siguiente paso, un gran paso adelante, fue el mosquete Willock, y la función de este mosquete Willock era como en un reloj mecánico. Le das cuerda a un resorte y presionas un trozo de pirata con esta palanca en el rueda flota, y tan pronto como aprietas el gatillo, la rueda comienza a girar produciendo una chispa, y la chispa enciende la pólvora y la pluma y en el pasador, y la función es entonces como en el Archibus, era un sistema bastante complicado, caro de producir y no era fácil de mantener en el campo de batalla, por lo que la gente buscó un sistema más fácil de mantener y se les ocurrió las armas de bloqueo de piedra de finales del siglo. ARM fue el éxito del mosquete Willock. Se ve así: tienes un martillo en el que traes un trozo de picapiedra y apenas aprietas el gatillo, baja produciendo una chispa y encendiendo la carga que está dentro del cañón. El siguiente gran paso adelante fue el arma de percusión, arma de precaución que curaron cuando encontraron un material que explota al ser golpeado. Había dos tipos diferentes: el mercurio brillante o el clorato de potasio, que se colocaban en una pequeña tapa como esta, y estas pequeñas tapas se pusieron en el pistón que ves aquí, en el pistón, y cuando aprietas el gatillo, el martillo cae encendiendo el carga de potasio, lo siento, la carga de mercurio, y luego la carga dentro del cañón sube. El primer rifle de carga trasera también fue un gran paso adelante. Todos los demás que les mostré antes tenían que cargarse desde arriba, desde el lado frontal de la boca, con lo que significaba que el tirador tiene que estar de pie, llenar el polvo negro que se pone en el recipiente y comprimir esa carga, lo que significa que el tirador tiene que estar de pie y mantener un buen objetivo en los enfrentamientos militares. Esto es obviamente una desventaja, y esta primera, el fusil de recarga, era un sistema de accionamiento parecido al llamado
Fusil de aguja de encendido. La patente fue concedida en 1840. Este fusil jugó un papel decisivo en la guerra alemana de 1866. Las tropas prusianas estaban equipadas con este fusil, mientras que el enemigo, los austríacos y los estonianos, todavía tenían un sistema de carga muscular, el Lorentz-Hevia, el rifle Lawrence-Hilla. Ventaja de este rifle era que podían disparar 4 veces más rápido que los austríacos y la ventaja aún mayor era que no tenían que ponerse de pie sino recargaban, podían tumbarse el suelo y dio mucho menos objetivo. Para el enemigo, todavía usaba cartuchos de papel. Esto debe tenerse en cuenta porque el rifle Sharps de 1848 fue el primero en usar cartuchos completamente metálicos. El cartucho de latón que incluía una tapa de percusión, tapa la carga de pólvora negra en ese momento y el proyectil fue un gran paso adelante, pero como todavía es un solo cargador, había que volver a cargarlo después de cada disparo. Pero usando cartuchos metálicos, el primer rifle de repetición con sistema de cerrojo fue el Mauser de 1888. Hasta ahora, era una gran ventaja tener 5 tiros en el cargador sin recargar, por lo que daba más potencia de fuego que un solo rifle de carga en el otro lado del Atlántico, en los estados en que tomaron otra dirección, produjeron a partir de 1862 en adelante. Se llaman rifles de palanca, lo que significa que tenías un cargador tubular que se encuentra debajo del cañón. Parece un segundo cañón, pero este auto no es uno y tenías hasta 2 dependiendo de la longitud del cartucho, hasta 14 balas dentro de esta revista que dio mucha potencia de fuego. Next Step, el famoso Winchester de 1873. Todos los que alguna vez hayan visto la película del oeste estarán familiarizados con este tipo de arma. Todos los vaqueros y todos los pistoleros han usado este tipo de arma. Finalmente se les ocurrió el Winchester de 1895. El presidente Theodore Roosevelt y sus Rough Riders usaron este rifle en sus diferentes guerras y este tenía un cargador debajo del sistema y daba la posibilidad de disparar también proyectiles con puntas como con puntas, lo cual no es posible si usas un cargador tubular. Las primeras pistolas de repetición y ahora llegamos a la apariencia fría se veía así. Este era el código de 1860. El código 1860 ejército llegó justo un año antes del estallido de la guerra civil. Todavía era un arma de carga frontal donde tuve que llenar la pólvora en la parte delantera del tambor, poner la bola y poner las tapas en la parte trasera, así que tenía 6 disparos, un gran paso adelante fue entonces el frío ejército de acción única, mundialmente famoso llamado Peacemaker de 1873 que usaba cartuchos completamente metálicos y era un cargador trasero. Tiene un elemento de recarga en la parte posterior del tambor y puede cargar 6 rondas y luego puede quitar fácilmente las cajas de latón vacías cortadas y reemplazadas. Con reemplazarlo por otros nuevos, esto es solo una mirada a los revólveres contemporáneos. Se ven así, esto es un culto, una batalla de jefes modelo 36. Y esta es una lamentable inversión de Smith y esto se llama Putton. La historia de la pistola semiautomática comenzó con el bolsillo de C93 y siguió adelante con el Mauser C96. Y los números representan la patente, lo que significa que en 1893 se produjo el bolsillo y en 96 el Mauser. Esta pistola Mauser ha sido utilizada por diferentes oficinas en los ejércitos del mundo. Estaba disponible en diferentes calibres y en calibre Maus 89 milímetros.
Las pistolas semiautomáticas para Beyun modernas se ven así. Este es el reloj 17 y la invención austríaca tiene una empuñadura de plástico, es muy liviana y eso significa para las personas, los agentes de policía, por ejemplo, que tienen que llevar el arma todo el día hace la diferencia si pesa 800 gramos, por lo que pesa unas 5 kilogramos, es muy liviana y tiene una gran capacidad de cargador. Otra arma moderna es la de 6 horas, una cooperación alemana-suiza para una P226 que tiene un marco de metal completo. Solo para completar. Porque quiero concentrarme en las armas utilizadas por los civiles, es la ametralladora Gatling de 1861, llegó justo el día en que estalló la guerra civil en los Estados Unidos y parece una ametralladora, pero en realidad no es uno porque ha sido operado manualmente. ¿Ves esta manivela? Y hay que girarla y luego la función era que el conjunto giratorio de cañones disparaba hasta 400 disparos por minuto. La primera pistola real completamente automática fue la máxima de 1884 que daba una potencia de fuego de 600 disparos por minuto y hubo un famoso discurso cuando, según las tropas británicas, fueron los primeros y los únicos en tenerlo. En ese momento, pase lo que pase, tenemos el arma máxima y ellos no. Y esta fue una gran ventaja real de una gente menos equipada con bienes. Solo unas pocas palabras sobre la energía. Hemos aprendido que la energía cinética depende de la masa y de la velocidad del objeto. Si los toma en consideración, la velocidad entra por cuadrado. Es la parte más importante que la masa. También es importante el compuesto, la forma y el material del que está hecha la bala de la boleta. Pero esto no quiero profundizar demasiado en los detalles, solo les doy una descripción general de algunos cartuchos disponibles. El para Beyun de 9 milímetros, que encabeza la lista, es el calibre de pistola más extendido en el mundo. Tiene una energía muscular aproximadamente lenta, justo por debajo de los 500 julios. El potente 44 Magnum, todos los que alguna vez han visto una película de Clint Eastwood, donde interpretó a Harry el sucio Callahan, usó la poderosa 44 Magnum, el modelo 29 de Smith & Wesson con un cañón de 838 pulgadas. Realmente es un arma poderosa. Tiene aproximadamente 3 veces más energía muscular que la para Beyun de 9 milímetros. Realmente podrías hacerlo. Puedo cazar una cerveza con este tipo de arma. El bloque de abajo son algunas municiones de cartucho. El Remington 223 es ahora el proyectil contemporáneo para las tropas de la OTAN. Tiene una velocidad relativamente alta, pero debido al bajo peso de la bala, una energía muscular relativamente baja, por lo que si la usaras para cazar ciervos, cazar un ciervo hasta digamos 15 o 20 kilogramos sería el máximo, así que en realidad no es. Sé la palabra en inglés para eso, pero no es realmente bueno para el cazador dispara con 2 municiones demasiado bajas o menos débiles, pero de hecho el objetivo no es matar al soldado enemigo sino herirlo, porque esto une a otros a quienes tienen que cuidar de ellos. Relativamente viejo, he sido entrenado con el cartucho de abajo en el ejército con el 308 Winchester, que es aproximadamente el doble del impacto, pero el cartucho es mucho más grande y pesado y las personas que usan el porte más pequeño pueden transportar más municiones en la base de la vuelta 338 donde está. Magnum es un cartucho que ha sido producido o todavía se produce para francotiradores. Puedes recorrer hasta más de 1200 metros con un calibre como ese, si eres un buen francotirador.
Sobre la situación legal, es una gran diferencia entre los Estados y Europa. La gran diferencia es volver a la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que el derecho del pueblo a poseer y ser armas no debe ser infringido, lo que significa mucho, pero porque el arma, la ley se debe a los estados individuales, no es la ley de la Unión, pero debido a los estados individuales, hay grandes diferencias en los diferentes estados en NEU. Por ejemplo, en Michigan o en el estado de Nueva York o en California, es bastante restrictivo, mientras que en otros afirma que en Europa es relativamente liberal. No existe nada parecido a una segunda enmienda en ninguno de los países europeos y, por lo tanto, la situación en Europa es más restrictiva que en los estados estadounidenses amigos de las armas, como Texas o Missouri. Una situación especial en Alemania y en Austria. En Austria, el primer paso para obtener lo que se puede llamar una ley de armas es que casualmente se ríe de patentar un decreto sobre armas del emperador que se introdujo en 1852, de hecho regula casi nada, prohíbe simplemente tener un cañón como particular. De lo contrario, podías comprar lo que quisieras. Es interesante decir que las fuerzas de izquierda en el siglo XIX, mientras no tenían poder político, estaban absolutamente a favor de regulaciones de armas relativamente o absolutamente liberales, por ejemplo. Marx y Engels reclamaron el medio ambiente del proletariado con escopetas o rifles, cañones y municiones debe aplicarse de inmediato. Y cuando los socialdemócratas austríacos se reunieron en su convención fundacional en 1888 cerca de Viena, exigieron el reemplazo del ejército permanente con la enmienda general del pueblo, así que si le dices esto a un socialdemócrata de hoy en día, no lo creerá porque las cosas han cambiado dramáticamente, por lo que durante mucho tiempo no pasó nada. No hubo ninguna restricción real o no hubo ninguna restricción real, incluso después de la Primera Guerra Mundial hasta 1933, cuando Adolf Hitler entró en el poder en Alemania e hizo del arroz un Estado extranjero y esta fue la base para desarmar a los oponentes políticos y por supuesto a los judíos. Cuando Austria se integró en el Irak alemán en 1938, fue solo cuestión de unos pocos meses que este nacionalsocialista la ley también se integró en el Ostmark en la antigua Austria. Después del 45, esta ley, con pocas excepciones, se hizo cargo del expediente legal de la Austria de posguerra y mantuvo su validez hasta el 67. En el 67, surgió la ley de armas del 67, que había exactamente este nombre y esto reguló diferentes categorías de armas y declaró quién con qué bajo qué condiciones puede comprar y poseer y comparar qué tipo de armas. Después de eso siguió una serie de intensificaciones, a menudo relacionadas con eventos. Fue el caso de una serie de los robos a bancos en Austria. Se perpetraron todos con la llamada escopeta de acción de bomba y el resultado fue que la calabaza había sido prohibida, por lo que no es en absoluto lógico porque todavía se puede comprar legalmente una escopeta automática, pero no un repetidor. Y el carácter de las leyes sobre armas en total se ha vuelto cada día más estricta. Hoy se puede decir que casi todos los opositores a la propiedad privada de armas están políticamente en el lado izquierdo. La democratización moderna avanza.
Cuanto más regulan las vidas de los individuos por el colectivo, y esto es especialmente cierto que en el caso de las disposiciones sobre armas, la tendencia restrictiva de las leyes sobre armas sigue el guión de la democracia de permitir todas las esferas de la vida. La Casa ha influido mucho en esta tendencia y esta sigue intacta hoy en día. El estado de bienestar moderno ha puesto fin a la seguridad de la propiedad privada, que es más que obvio considerando la ley de armas. Hay diferentes tipos de armas para las que puedes obtener un permiso especial, pero tan pronto como mueres, tu nivel urbano más alto es que el alto riesgo correcto no puede poseer legalmente el descuento, por lo que debes destruirlo. Dáselo a la policía, lo que significa que de hecho es una propiedad siempre y cuando el Estado diga que está bien. Solo algunos ejemplos de los principales argumentos de los activistas contra la enmienda privada. Habilidad con las armas. Sin armas no hay delitos violentos. Las leyes restrictivas sobre armas producen seguridad y las sociedades desarmadas son más pacíficas. Bueno, no se puede repetir lo suficiente, pero eso no son las armas, sino que la gente mata. Puedes dejar aquí un arma completamente automática, completamente cargada y dejarla allí durante un año. Durante años y no pasará nada. El arma no matará a nadie. La violencia no es una cuestión de la disponibilidad de un tipo especial de arma. Porque, de hecho, puedes usar casi todo como arma si quieres matar más que a alguien, sino que es una cuestión de la cultura dominante. Si fuera cierto que las leyes restrictivas sobre armas generan seguridad, Suiza sería una pesadilla porque, como saben, Suiza tiene un ejército de milicias y muchos milicianos tienen sus armas completamente automáticas, incluidos los cartuchos, en casa. Hasta donde yo sé, no pasa nada con este tipo de armas. Por otro lado, Haití tiene un jugador muy restrictivo, no se le permite tener nada allí. Haití realmente no es un paraíso seguro, por lo que ambos argumentos son incorrectos. Y, en este caso, esta sociedad armada es una cosa que no existe, sino porque todos los que quieran conseguir algo obtendrán algo. Tenemos una ley de seguimiento muy estricta en Austria. Sin embargo, podrás encontrar fácilmente a alguien que te venda un porro o algo más. Porque los delincuentes no siempre obtienen lo que quieren. La red oscura o el mercado negro y, por lo tanto, solo tiene ciudadanos normales y respetuosos de la ley. El siguiente argumento es que solo los delincuentes violentos necesitan armas de fuego. Las armas en los hogares causan accidentes y, cuando se enfrentan a la violencia, no se defienden. En lugar de eso, llamen bien a la policía. En la sociedad liberal y pluralista nadie más que el individuo mismo tiene derecho a decidir lo que necesita. El colectivo no puede decir lo que necesita. De lo contrario tampoco habría necesidad de pijamas de seda, lápices labiales o condominios. Es cierto que ocurren muchos accidentes en los hogares, pero la proporción de accidentes con armas de fuego está por debajo del límite de percepción. Y si realmente cree que la policía lo ayudará en una situación de confrontación aguda con delitos violentos, estará perdido porque no habrá policía. La única en la que puede confiar es usted. Una masacre recientemente perpetrada en una escuela primaria en los EU habla claramente. Paradójicamente, esto provocó otra discusión sobre las leyes de escaneo, pero de hecho, la policía se presentó en el lugar y no hizo nada durante 45 minutos y el levantamiento dejó al perpetrador solo y mató hasta el momento, según recuerdo, entre 14 y 16 niños. Y algunos de los maestros,
Propiedad privada legal de armas es un indicador válido de las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. Niccolò Maquiavelo, que estaba lejos de ser un libertario, escribió esto. Te daré la cita que nunca descubras que el nuevo príncipe ha desarmado a los súbditos, al contrario, cuando los encontró desarmados, siempre los armó armándolos. Esta arma se volverá verdaderamente tuya. Aquellos que sean sospechosos para ti se volverán fieles a ti y aquellos que ya son fieles a ti serán fortalecido. Los transferirás de sujetos a colgantes es muy pragmático. No hay expresión más evidente de este borrador de un Estado y sus funcionarios contra la ciudadanía tienden a negarles el derecho a poseer armas. MPL. Oficial de policía británico Colin Greenwood, que escribió el libro de tácticas pulidas en operaciones armadas, dice lo siguiente que se acerca a lo que ya dije: leyes sobre armas a confiables para la evaluación de la salud mental y moral del gobierno, los administradores y la potencia liberal de una sociedad, siempre es un signo de desconfianza de los funcionarios a la ciudadanía cuando le niegan este derecho a portar armas. Básicamente hay dos puntos de vista antagónicos. Los activistas antiarmas quieren evitar cualquier daño causado por las armas de fuego. Los defensores del derecho a las armas derivan la exigencia de poseer armas de fuego del derecho a. Los activistas anti-can en vivo y en defensa propia están a favor de una prohibición total de la posesión privada de armas. Ignoran el hecho de que los medios de las acciones son realmente irrelevantes. En Austria existe un estudio que dice que el 80% de todos los actos sangrientos se perpetran con cuchillos y, en consecuencia, los defensores antiarmas no exigen que se prohíban los cuchillos, al menos no hasta el momento. Y, en consecuencia, los defensores de la gambrita luchan por una ley liberal sobre armas porque piensan que las armas de fuego son el repelente más eficaz contra los delitos violentos. Hay un proverbio que se remonta a la antigua Roma hasta nosotros, lo que significa que el uso incorrecto no excluye el uso adecuado, y eso significa que el uso indebido de armas no debe ser la base para una prohibición de legado, posesión legítima y uso de armas de fuego. De lo contrario, la legislación sería el factor transferido en manos de criminales o tontos, y la legislación degeneraría en una legislación de eventos sin escrúpulos. Un estudio estadounidense de 2019 que es muy interesante muestra que la violencia y el uso indebido de armas de fuego están correlacionados con factores como el origen étnico que afecta a los afroamericanos. Están enormemente sobrerepresentados en las estadísticas de delitos violentos, mientras que las personas con raíces asiáticas casi no aparecen allí. Es interesante notar que alguien siempre trae el argumento de Japón, que tiene una ley de armas extremadamente restrictiva y también una tasa muy baja de delitos violentos, y afirman que esta baja tasa de delitos violentos. El crimen depende de la vela estrictamente restrictiva, lo cual no puede ser cierto porque cientos de miles de personas en los Estados Unidos con raíces japonesas tienen la posibilidad de comprar armas de fuego y aún así no las usan para delitos violentos. Otro factor es en educación giles a la orientación más violenta. El estatus social, la pobreza y el desempleo aumentaron la disposición a usar la violencia. Por lo tanto, el intento de concentrar todas las actividades de prevención de la violencia en leyes restrictivas sobre armas no lo logró. John Locke, creo que lo invitaste aquí hace algunos años. Desafortunadamente, no lo he conocido. Escribió un libro muy bueno llamado Morgan's Less Crime. Dice que las siguientes leyes restrictivas sobre armas favorecen al perpetrador. ¿Podrían los minerales no buscar tiroteos sino víctimas indefensas y la velocidad de disparo y los delitos violentos contra incendios son mayores en los estados federales con leyes de armas restrictivas que en aquellos con leyes de armas liberales, lo que en primer lugar suena paradójico, pero de hecho, como afirmó, los delincuentes no buscan un tiroteo con su víctima.
Prefiere ir a lugares donde puede estar seguro de que no habrá resistencia ni resistencia armada, por lo que se produce un desplazamiento de los crímenes violentos y las zonas libres de armas son como imanes para los asesinatos en masa. Nunca has oído hablar de un tiroteo masivo con un arma. Sitio donde todo el mundo está fuertemente armado, pero has oído muchas masacres en escuelas primarias o en campus no universitarios donde a nadie se le permite ser un brazo. Y la pareja de David, abogado y experto en armas, escribió el libro El derecho humano de autodefensa. Afirma que el derecho a la autodefensa es insustancia sustancial si no se poseen los medios adecuados para ello. Sin cáncer, el derecho a la autodefensa quedaría reducido a profesionales de las artes marciales como Charlie Jackie Chan, Bruce Lee, y esta no puede ser la intención del legislador. Del derecho a proteger su vida se deriva de manera convincente el derecho a poseer armas adecuadas para ello. Y eso significa que nadie, ningún gobierno, tiene el derecho de impedir que alguien se defienda a sí mismo prohibiendo el derecho a poseer los medios necesarios, es decir, armas. Así que tengo que hacerlo. Date prisa, solo unas pocas palabras sobre las posibilidades de proteger tu hogar. En muchos países, es más difícil conseguir una pistola que un rifle y, por lo tanto, te recomiendo 3 tipos de rifles. Uno es el primero y en este caso es una escopeta. El caso es ruso. Así que él hice este follaje antes de las bandas de los productos rusos. También puedes tener otros. Es doble. Es un arma de 2 cañones. Y la escopeta tiene la ventaja de que tiene mucha potencia en corto distancia y no causa mucho peligro para disparar a personas que no están involucradas en el asunto. Otra posibilidad con más potencia de neumáticos es una escopeta de acción de bombeo que está prohibida en Austria. Como te dije, y si esperas levantamientos violentos y digamos situaciones tipo guerra civil, tienes que tener más potencia de fuego y esto te lo dan armas semiautomáticas como las Luger Mini y Mini 14 o cualquier Londonir 15 que dispara la Ronda Remington 223. Para llegar a mi conclusión, desde el comienzo de la civilización la gente estaba armada o corría un alto riesgo. Y nada ha cambiado hasta ahora. Una sociedad armada siempre es una sociedad educada. La propiedad es un sello distintivo de los 3 hombres que los esclavos no son libres y se les prohibió poseer armas, con pocas excepciones en la historia. El único que puede garantizar la propia seguridad contra ataques violentos, vengan del lado que vengan, es el propio individuo. El medio de defensa más eficaz contra tales ataques es un arma de fuego. Por lo tanto, soy yo mismo. Agradezco. Muchas gracias por su atención. Aplausos.